Buenos días amigos, soy martes 2 de abril de este año 2019. Bueno, lo primero es agradecer esta invitación muy distinguida que nos hace la Asociación de Industria de la República Dominicana para invitarnos al acto que con motivo de la celebración del Día de la Industria Nacional el próximo jueves al mediodía se hará para también hacer entrega del premio Jorge Arseno Brugal al periodismo sobre la industria nacional. Lógicamente hay que ir a eso porque es una distinción que se le hace al periodismo nacional. Y también del galardón al mérito industrial póstumo a los hermanos Juan Bautista Vicini Yanni, mi amigo que recuerdo con tanto cariño, y su hermano, el estelar empresario e ingeniero Felipe Vicini Cabral, ambos fallecidos. Bien, ahí estaremos. Es un evento de mucha importancia. Se está señalado a celebrarse en el Blue Mall, en el Epicenter, el jueves al mediodía. Gracias por la invitación. Miren, ayer también estuvimos presentes en un almuerzo que ofreció el Ministerio de Hacienda y su dependencia, la Dirección General de Impuestos Internos, para dar a conocer un instrumento que debe ser, sin duda alguna, una de las acciones más importantes que ha emprendido todo el sistema recaudatorio para impactar al alza la captación de recursos de impuestos específicos que están consignados, lógicamente, en las leyes del país. Porque ayer se anunció la puesta en práctica en los próximos días de un mecanismo que se llamará Sistema de Control y Trazabilidad Fiscal de Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos. Este mecanismo deberá ser tan eficiente que cuando entre en operación se prevé que incremente las recaudaciones de impuestos internos aplicables a bebidas alcohólicas, o sea, rones, cervezas, whisky, locales o importados, lo mismo que a cigarrillos y cigarros también. Deberá incrementar entre 3.500 a 4.500 millones de pesos de las recaudaciones anuales de ese renglón específico. Bebidas alcohólicas y cigarrillos y cigarros. En un escenario que en este momento presenta el siguiente cuadro, un 40.23% de los impuestos que debieran ir al Estado por efecto de la comercialización de bebidas alcohólicas en el país, o sea, rones, cervezas, whisky y todas las bebidas que contienen alcohol. Lo mismo que cigarrillos y cigarros. Se evaden y de muchísimas maneras y también ya sea por incluso falsificación, por introducción de contrabandos, etcétera, etcétera. Pero este mecanismo de trazabilidad le va a colocar un sistema de identificación a cada unidad del producto. Desde que sale de fábrica, si es fabricado en el país, o desde que entra a puertos y aeropuertos del país. Y esa barra, que probablemente sea un método de mecanismo de identificación de barras, le permitirá al Estado darle seguimiento cada vez que ese producto se trance
hasta llegar al consumidor final, que por cierto, y en razón de ese programa, va a poder determinar con el uso de un celular, determinar si el producto que está consumiendo es de original del fabricante y es de la calidad que dice contener. Óigame, el paso que significaría esto es extraordinario, realmente lo es. Bueno, está previsto que reduzca la evasión de impuestos entre un 4 a un 6% anual, hasta recoger considerablemente ese 40.23% de evasión. En esa coyuntura nosotros creemos que este esfuerzo vale la pena. Este sistema le va a costar a impuestos internos, al Estado, unos 500 y tantos millones de pesos, instaurarlo, establecerlo de manera eficiente. Por cierto que se va a hacer un concurso, lógicamente, en los próximos días para seleccionar la empresa que supla este servicio. Aunque hay que decir que el año pasado, por ejemplo, y por efecto de una serie de acciones que se tomaron para corregir la evasión y el contrabando y todo eso de bebidas alcohólicas y cigarrillos, se elevaron las recaudaciones del 24% en cigarrillos, 15.4% en ron y 11.8% en cerveza. Lo que quiere decir que la Dirección de Impuestos Internos viene actuando de manera eficiente. Ahora, el ingeniero Magín Díaz, que ofreció esta información en detalle ayer en un almuerzo con periodistas de varios medios de comunicación, dio por seguro que este paso será el más trascendente en los últimos 50 años que lleva la legislación que regula la comercialización, la producción y comercialización de los productos de ron y cerveza y demás que contienen alcoholes y de los cigarrillos y cigarros. Es una actualización. Teníamos de atraso 50 años sin tocar eso. Cuando todos sabemos que nosotros somos importantes productores de rones y de cervezas, principalmente de rones. Todo país que tiene una industria azucarera como la nuestra de consideración tiene como añadido destilerías de importancia, de gran importancia. La República Dominicana produce alrededor de 800.000 toneladas métricas de azúcar extraídas de la caña. Somos uno de los mayores productores del mundo de azúcar extraída de la caña, con todo y el deterioro que registra histórico reciente la producción azucarera del Estado. Aún así, se ha incrementado considerablemente la producción del sector privado. En este momento, Central Romana, una sola unidad, un solo central, produce más de 400.000 toneladas métricas de azúcar, entre crudos y refinos. El grupo Vicini, que se ha venido incrementando tanto en eficiencia industrial como en cultivo de la caña, ya no es aquel grupo que producía 60, 80.000, cuanto más toneladas métricas, ya esté hablando de 140, 150 y va para 200.000, porque ha conseguido un tratamiento que a mí me parece correcto, y fue que el Estado le concedió más de 300.000 tareas del este que no estaba cultivando, se las arrendó.
para que la incorporasen al cultivo de la caña. Y tengo entendido, una buena parte de esa extensión ya está en producción. Y eso incrementará considerablemente la producción del ingenio de Cristóbal Colón, del grupo Vicini. Y acuérdense que el Estado tuvo la certeza de escoger socios fiables, guatemaltecos, dominicanos y norteamericanos, para arrendar el ingenio Barahona. Ese ingenio ya produjo 100,000 toneladas, ya está en esa ronda también, 80, 100,000 toneladas. O sea que tenemos una industria que se ha venido reponiendo considerablemente y por eso produce mucho alcohol. Y ustedes saben que la melaza, que es un subproducto de la caña, lo mismo que el azúcar refino o crudo, pero la melaza es el producto originario del alcohol. Nosotros somos grandes productores de alcohol. Luego de Brasil y quizás Cuba, y cuidado con Cuba, que ha venido bajando tanto en la producción azucarera, que quizás nosotros tengamos ya una producción de melaza muy parecida a la cubana, pero somos de los principales productores de melaza del mundo. Entonces, no es por casualidad que las grandes roneras, grandes productoras de rones del mundo, las que lideran los mercados, se han asociado a las grandes dominicanas, Brugal y Barceló, pero es porque somos una fuente de producción original. Entonces, es también lógico que el Estado refuerce su mecanismo de captación de impuestos en esos sectores. Y además, una cosa que contribuye aquí, que yo creo que debió resaltarse ayer, el recaudador tiene que también saber que con esto está garantizando preservar la calidad del producto nacional, que se ha venido falsificando de manera considerable, notable. La cantidad de rones que aparecen por ahí falsificados son enormes. Entonces eso va a contener eso. Necesariamente lo va a contener. Y va a certificar que la producción licorera del país está garantizada, porque además de ese sistema de trazabilidad que le permite al Estado controlar, perseguir el camino, el trayecto del producto desde que sale de fábrica o desde que entra al país, ese sistema te va a garantizar la calidad del producto. Y eso sí tiene un doble propósito. Capta los recursos que merece el Estado, porque después de todo son dineros que se los queda, si no el productor, se lo queda también el comercializador. Y también le está garantizando al público consumidor que cuando adquiera un producto de marca reconocida, está adquiriendo un producto de calidad, de la calidad que ofrece, o que promete el productor. Bien, que celebramos este evento importante y al Ministerio de Hacienda, que ha promovido y ha apoyado tanto a la Dirección General de Impuestos Internos para que se produzca este gran paso. Un sistema de trazabilidad fiscal de bebidas alcohólicas, rones, cervezas, whisky, etcétera, y de cigarrillos. Y yo le agregaría y cigarros, que es una tremenda industria. Buenos días, don Mozart. Ya, Pedrito. Estamos aquí como todos los días, como diría tu amigo Pérez Patines. Mira, Mozart. En el almuerzo. Un almuerzo. Magín concentró una buena parte del tema importante ese. Un tema de mucha importancia. La verdad que me sentí halagado. Pero miren una cosa. Ya las medidas que había adoptado el Ministerio de Hacienda por vía de la Dirección General de Impuestos Internos había elevado en un 24% la captación de recursos provenientes de la producción y comercialización de cigarrillos el año pasado, en el 2018.
y en un 15.4% el ron y en un 11.8% la cerveza, Mozart. O sea, que esto que de la trazabilidad lo que viene es a reforzar un mecanismo que, por cierto, es definitivo, esto es para toda la vida. Sí, pero tengo entendido que es una nueva plataforma la que se incorpora tecnológica para... Por eso es lo que te digo. ¿Tú te acuerdas aquello que nosotros comenzamos a difundir, que poca gente sabía ya en el 4, la trazabilidad en el sector bovino, ganadero? Sí. Que le colocan en la oreja al animal una ficha que la tiene ahí colgada hasta que llega al matadero. Le dan seguimiento. Sí. Pero no hasta que llega al matadero, hasta que llega al supermercado. Al punto de que tú puedes determinar que un corte específico proviene de la finca de Juanito Rodríguez. Óyeme, ya garantizado está. Sí, está garantizado. Sí. Entonces, eso va a pasar con el ron. Por cierto, una cantidad apreciable de rones falsificados ahí en el mercado, Mozart. Y de cigarrillos. Muchos cigarrillos, sí. Pero en el caso del ron es grave porque no, es difícil. En ambos casos. Déjame decirte por qué. Un cigarrillo, tú tienes que hacerlo en fábrica, una fábrica bien organizada. Pero el ron te lo hacen en cualquier industria improvisada, de artillería improvisada. No, pero yo te digo contrabando. Contrabando. No, pero estoy hablando también de falsificación. Falsificación no. Le ponen el envase y todo lo que parezca una... Pero a mí me dijo un tigre. Dame decirte una cosa. Sí, vamos a ver. Hace ya varios meses que fui a una hora santa de una gran amiga que murió ahí en Villa Juana. Y tú sabes, esa hora santa en los barrios, ¿verdad? Amplio. Yo veo que hay están despachando, hay unos muchachos, y hablando con ellos, yo veo que se están dando su petacazo. Y yo creo que ustedes beben ron bueno, porque era una marca. Sí. Una marca, digo, ron, pero de calidad, bueno, no voy a mencionar la marca. Sí. Me dice el tigre, don, ¿usted no quiere un par de cajitas de eso? Digo, no, yo no quiero, yo no tomo. Le digo yo al tigre. Me dice el tigre, no, porque yo iba a decir, porque eso mire, aquí las tapas de ron, whisky, aquí en Villa Consuelo se resuelve eso. Digo, ¿cómo? Ay. Dice, sí, eso está a nivel nacional, eso todo. Porque yo decía, pero ven acá, ya hasta el pitillo ese que le pone para el control, hasta con eso. El dispensador, Pedro. Sí. Porque antes tú decías, bueno, cuando te abría y tú no lo veías, decías, ay, no, espérate. Ese no. Si no tiene dispensador. No tiene dispensador, no quiero. No. Ya, el dispensador también ellos lo disponen. También. No me digas. Para que lo sepas. No, pero entonces la cosa. Una cosa grave. Grave. Está fea. Grave. Por eso me alegra de ese tipo de medida, Pedro, una más importante. Una más. En materia de persecución de la evasión y del contrabando, de control de esos dos flagelos, Pedro. Eso es muy importante. Y esa inversión que se acaba de hacer, porque el Magín habla de una inversión importante mediante una licitación para la adquisición de esos... 500 millones de pesos. De esos equipos. Eso es importante, muy importante. Claro. Pero yo aprovecho tú hablabas de un porcentaje importante de cómo se ha ido reduciendo la evasión, precisamente por el trabajo de control que se viene realizando en las oficinas aún así recaudadoras. Es de un 40% combinado lo que queda. Con impuestos internos, con la Dirección General de Aduana, que han hecho un trabajo formidable en ese sentido. Pero, ¿qué te digo, Pedrito? Hay un 40% todavía de evasión, Mozart. Eso es mucho dinero. Pero también en materia de contrabando, en adición a eso. Por eso que yo digo que es importante esas oficinas de control que está instalando la Dirección General de Aduana, muro incluido, o sea, paredes. Un murillo de 2, 4 kilómetros. Incluido en 5 puntos que ya fueron escogidos, que son 5 puntos en la línea fronteriza.
porque es que esa porosidad, Pedro, la cantidad de cigarrillos que entran por esa y de rones que entran por la frontera, eso es increíble. Y tú encuentras eso en diferentes negocios, comercios ¿Tú sabes cuánto del país? ¿Cuánto representa cada punto porcentual? Y tú sabes que esos son los dos sectores que cada más... punto porcentual de evasión, 556 millones de pesos. Un solo punto porcentual que tú recuperes paga el costo del sistema de trazabilidad, que cuesta 500 millones. Que hay que resaltar que parte del informe del Fondo Monetario Internacional, que se dio a conocer la semana pasada, además de ponderar los esfuerzos que hace la administración del presidente Danilo Medina en esa materia de control y de combate a la evasión y a la elusión fiscal. Sí, ellos les hacen un reconocimiento. Le hacen un reconocimiento. El fondo lo hace. Pero insisten en que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es la evasión y la elusión. Es de orden fiscal. Porque es que tenemos un Estado que no tiene suficientes recursos para responder a la demanda de bienes y de servicios, Pedro, en el país. Y entonces se le dificulta. El presidente desde el principio ha sido sumamente transparente con eso, él y sus funcionarios, en decir que no es el momento o que no tienen en carpeta la reforma fiscal, que insiste, el fondo lo llama de otra manera, pero es lo mismo, insistiendo en eso. Pero al mismo tiempo le reconoce ese tipo de esfuerzo que se está haciendo, que deja sus beneficios, porque tú hablabas de un porcentaje que se ha reducido en materia de persecución, de la evasión y la elusión. Pero no conforme con eso, ellos no conforme con eso, la institución se moderniza. Mira, hay países que ya tienen... Y se interconectan, Pedro, están interconectados. Sí, hay países que ya tienen el sistema de trazabilidad, como por ejemplo Ecuador, que redujo, aumentó un 15% de las recaudaciones totales de Ecuador. Brasil aumentó en un 20%. Importante. En el estado de California, en un 22%. California, Estados Unidos de América. Qué elevación. En el estado se incrementó por el asunto de la trazabilidad en un 22%. En Michigan y Massachusetts también aplicaron eso. En Kenia, ay, la pobre Kenia en África, 53% con la trazabilidad. ¿Tú te imaginas el rombo que se hacía ahí falso? Sí. Por todos esos montes. 46% en Marruecos y 31.5% en Turquía. O sea, vale la pena esta inversión, señores. Y se prevé que en el primer año de aplicación, los impuestos a los sorones y cervezas y whiskies y todo lo que tiene alcohol, más los cigarrillos, y yo le agrego, y los cigarros, le van a aportar entre 3.500 a 4.500 millones de pesos en el primer año de una vez. Eso es muy bueno. Mientras se averigua. ¿Sabes que se le preguntó a Magín? Pero bueno, ¿usted cree que se puede eliminar por completo? Le va a decir, dice, bueno, mire, no, pero eso no. Lo que sí nosotros sabemos es que si lo llevamos siquiera a un 20, de un 40. Sería un palo eso. Eso nos aportaría. Cada punto porcentual. De la presión fiscal son 560 millones. Exactamente, cada punto porcentual. Eso es así. Imagínate tú colocarse en 3.000 millones. Adiós. Importante. Sería colocarlo en el umbral de la media de América Latina. Así es. Yo creo que es importante. Bueno, sí, muy importante. Y eso deja el sabor de que el país, no obstante todas las dificultades que tenemos para una administración moderna, hace los esfuerzos para ponerse al día con lo que son las prácticas ya puestas en práctica, puestas en ejecución en otros países que han dado resultados. Sí. Buenos días, don Orión. Qué bueno que estés aquí porque quería comentarte, y así los tres podemos hablar del mismo tema, el asunto de la reunión de anoche del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que a mi entender dejó a mucha gente con la carabina al hombro, esperando que ahí se iba a armar el despelote. ¿Tú crees, Pedro? Había gente que creía que iba a haber. Hombre, no, pero no. Y que entonces iba a ser una reunión
muy tensa, qué sé yo qué. Y todo parece indicar que lo que ha hecho esa reunión es producir los mecanismos, las decisiones que ayudan a actualizar aún más al PLD con respecto a la legislación electoral reciente y al mismo tiempo a conducir sus órganos por la vía normal, ¿no? ¿Verdad? Saludos, amigos. Gracias, Pedro. Saludos, Moza. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Primero que yo debo excusarme por no asistir al almuerzo de la Dirección General de Impuestos Internos. La agenda mía estaba demasiado, muy apretada y eso no pude conseguir un break. Pero con lo que ustedes han dicho me doy cuenta que la importancia de ese encuentro. Claro. La administración tributaria tiene que seguir haciendo todo el esfuerzo para cerrar la brecha esta de la evasión y de la elusión fiscal. Por lo menos para estrecharla. Cerrarla lo más que se pueda. Como no hay pacto fiscal, hasta quién sabe cuándo, por ese lado es que se pueden aumentar después las del 20. recaudaciones. Después del 20. Pero después del 20 viene el 24, no sé si tú bueno, sabías. Después del 20. 21, 22, 23, quién sabe, imagino. Después del 20. Porque a los sectores más influyentes del país no le conviene una reforma fiscal. Claro eso, no conviene una reforma fiscal. Conviene que la fiscalidad recaiga siempre sobre la clase media. Pero dejemos eso así. Yo creo que la reunión ayer del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana es también una expresión de hacia dónde marcha la democracia dominicana. Es decir, uno vive en la casa donde sus propias condiciones económicas, sociales, culturales y políticas le permiten. Generalmente uno vive donde debe vivir. La sociedad dominicana ha tenido un desarrollo de tal naturaleza en el orden material que tiene que vivir en una casa cobijada, fuerte en términos democráticos. Nadie puede venir de un día para otro a decir, esto no es así, se acabó. Y se crea crisis política, pero la crisis en sentido general partidaria, con visos políticos, pero todo está en un marco global jurídico que se pueden manejar. Fíjate la ventaja que tuvo la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ayer. Lo primero es que adecúan todo su planteamiento jurídico también, todo el ensamblaje de ese partido a una ley importante que regula el accionar electoral. Abren el padrón electoral a nuevos afiliados, simpatizantes, tanto aquellos que simplemente anuncian su membresía con el PLD como aquellos que quieren activar en el PLD. Tercero, le dan todas las prerrogativas de lugar a sus órganos fundamentales, tanto al comité político como al comité central. Esa es la democracia. Yo no sé lo que pasa porque ellos son los que tienen que resolver los problemas que puedan tener. Ahora, lo que yo creo es que le dieron una salida democrática mejor dicho, tuvieron una expresión importante democrática en la reunión de ayer. Sobre todo que las expectativas de quienes desean que así sea es de que se ahonde la crisis. Todo el día de ayer en la prensa y en las redes sociales se estuvo diciendo que alguien iba a llevar una nota de un funeral al comité político. Que hay alguien que lo va a proponer una gente que se va a decir que se va a acabar el mundo, que esto y lo otro. Pues no se acabó. Es que el mundo no puede acabarse en la víspera, Pedro. El mundo se va a acabar el día que se va a acabar. Más nada, no puede ser en la víspera. Y eso es importante. Participar en el padrón abierto, Pedro, resuelve el 80% de todos los conflictos que pueden producirse en el PLD. Porque es unas elecciones nacionales, Pedro, para elegir el candidato presidencial. Es decir, tú le tienes miedo al presidente Danilo Medina porque se va a reelegir, porque tiene una mayoría de la gente, ¿por qué? Bueno, nada, van a ir a las elecciones, a unas elecciones nacionales que sobrepasa, pero infinitamente la membresía orgánica del PLD. ¿Es así? Le preguntamos al doctor Rafael Alburquerque, ¿ustedes creen que la crisis se soluciona condenando a Danilo Medina por siempre al ostracismo político? No creo yo.
muy inteligente, claro, el doctor Rafael Albuquerque es muy inteligente. Eso lo vamos a resolver, pero después, dijo. Entonces, hay cosas que la democracia te da y quita. Porque tú dices, bueno, ven acá, ¿qué ustedes quieren? ¿Que yo me vaya para mi casa por siempre, a los 66 años, y con una, ¿cómo dice? Una adhesión o una simpatía popular por sobre los 50%? ¿Qué pasó con el presidente Fernández? ¿Le resolvieron el problema? ¿O no? Entonces, por eso que en este programa hemos dicho que la reelección es un tema político, no es jurídico. Porque en jurídico sí tiene salida. Fíjate que al revés, el problema es en el plano político. Porque jurídico no más hay que decir, bueno, si el Congreso de la República decide con la mayoría calificada de convocar a la Asamblea Nacional y ahí se hace, ¿qué hacemos? ¿Es contra la ley? No es contra la ley. No es contra la ley. Ahí, entonces tú vas a elevar prurito de orden ético, moral, pero no puede ser político ni jurídico. Tú vas a decir, le dieron un dinero a fulano, no debió hacerse, eso daña la democracia. Todas esas cosas está muy bonito, eso también se dice en la iglesia. Pero en política se nutre de realidades. Tú tienes que decirle, ¿qué vamos a hacer con la reelección desde el punto de vista político? Que la reelección acaba la democracia, que está bien, eso es lo que tú crees. El problema es que tú me digas, si se convoca al Congreso es ilegal. La Constitución dice a sí misma que no se puede reformar. Entonces, resuelvan en el plano político. Yo estoy bastante esperanzado de que el PLD no extravíe el carril que el propio Partido de la Liberación Dominicana le ha dado al espacio democrático con esa reunión de anoche. Se va a resolver lo que se haya que resolver ahí, en una dirección o en la otra. Y yo creo que el buen dominicano tiene que aspirar a eso. O sea, si usted quiere intervenir en el conflicto, vaya ya al PLD y métase allá. Y diga, no, yo estoy del lado de Pedro. Y el otro dice, no, yo estoy del lado de Moza. Bueno, está bien. También la democracia le permite eso. Pero la democracia permite también decir a una parte que es la mayoría del pueblo dominicano, que le dice a la dirección política del PLD y a la dirección política del Estado, actúen con buen juicio. Ustedes fueron que han hecho este edificio de la democracia. En este momento en la República Dominicana no hay un solo preso de conciencia, no hay un perseguido. Y en este momento, como nunca antes, se ha redistribuido el ingreso. Fíjate que en otros gobiernos del PLD se ha hecho suficiente también. Pero esta vez, desde el mismo presupuesto nacional, amén de las asistencias directas a las familias que están del otro lado de la verja de la miseria, se ha producido niveles de redistribución del ingreso en la democratización del crédito, en el financiamiento directo a la producción agropecuaria, en los extractos menores, al emprendimiento, al comercio, a las pymes. Entonces, si nosotros vamos por ese camino, ¿alguien quiere detenerlo? Yo no sé por qué. Yo digo detener el camino, o sea, la marcha no. Yo no sé quién va a estar a la cabeza de la marcha, porque en eso la sociedad dominicana lo está debatiendo. Yo lo único que aspiro es a democracia, a mucha democracia. Que, por cierto, el jueves se va a producir también la escogencia de los jueces pendientes de ser designados o ratificados en la Suprema Corte de Justicia. La gente está callada a la espera de que lo que seleccionen va a estar mal para una parte de las graderías políticas. Por eso que ya se aprobó un reglamento para escogerlo. Segundo, ya no parece que tuvo mucho éxito la campaña encabezada por una familia política de que una persecución a una magistrada tenía el propósito de entronizar una dictadura en la República Dominicana. Y no había que darle otra respuesta que no fuera matemática. Si son 12 jueces, ¿por qué perseguir a un juez en específico para plasmar el propósito de entronizar una dictadura? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Porque sobran 11 jueces y son 17. Y la mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura es 6 contra 2. O sea, eso en el buen juicio
no parece que el buen juicio te diga, mira, están persiguiendo a la magistrada Germán para entronizar en el país una dictadura, para controlar la Suprema Corte de Justicia. La magistrada Germán siempre ha tenido como costumbre su voto disidente en las áreas, en las instancias judiciales colegiadas. Pues bien, lo irá haciendo si se queda, y eso no es el mayor problema. Ahora, hay que escoger los jueces, y yo quisiera llamar la atención del Consejo Nacional de la Magistratura. No solo, uno no puede entender que se coja a un juez que tenga cuestionamientos éticos. Fíjate que te dije no cuestionamiento político, ético. Ético quiere decir un juez que no sea probo, que no sea decente, que no sea honrado. Menos o igual que no tenga las capacidades, las calidades de vida para ocupar ese puesto. O sea, eso uno lo da por descartado. O sea, no hay posibilidad de que usted le diga a un juez, mira, ese juez tuvo tal cosa, una buena cosa. No es posible eso. Entonces, ¿cuáles son los elementos de medición que tiene que tener, además de eso, que son imprescindibles? O sea, no estamos discutiendo, preguntarle a un juez, ¿usted cuántos años tiene casado con su esposa? ¿Usted es serio? ¿Usted es serio? ¿Usted va a misa los domingos? Eso no es, porque eso ya se da por descartado. Dice, mire, estamos escogiendo a los mejores recursos humanos que tiene la judicatura, en plano ético, en el plano de... Un juez de la Suprema Corte de Justicia no es un abogado ordinario. No lo es. No. Es un abogado que tiene un conocimiento universal del derecho y de la doctrina del derecho. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces ya eso los jueces tienen que... Para eso el Consejo Nacional de la Magistratura se hace asesorar de órganos o de personas o de equipos que le dicen, mire, en relación a la materia laboral, el mejor juez que tiene, las acreditaciones mayores la tiene tal, tiene tantas obras, ha trabajado, es doctrinario, tal. Está bien, ese es Mozart. Lo anotan, no le están diciendo. En relación al ámbito civil, los civilistas más importantes del grupo que están son fulano de tal, con fulano que tiene. O sea, los jueces, mira, aquí está el informe del Consejo del Poder Judicial, mire la forma en que han trabajado cada uno de los jueces que aspiran a ser ratificados. Mírenlo aquí. Está bien, dame eso. Yo tengo ya mi cuadro aquí. De la comunidad jurídica aspiran fulano de tal, que tiene, mire su prontuario, está bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo único que se puede expresar políticamente en esa escogencia? Que es político, no partidario, político. Es, yo quiero que la Suprema Corte de Justicia tenga una mayoría liberal. Yo quiero que la Suprema Corte de Justicia tenga una mayoría conservadora. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entonces van con las preguntas. Magistrado, tenga la bondad de decirme cuál es su apreciación sobre la ley del aborto. ¿Usted considera del aborto? Hay unos magistrados que le dicen, yo me opongo al aborto porque la Constitución de la República señala que la vida es desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte, que no puede ser interrumpida bajo ningún concepto. Ya. Entonces, es un juez conservador. A otro juez, magistrado, ¿qué usted opina del aborto? Yo considero que las 3 causales que se ha señalado en organismos internacionales, que sé yo cuánto, cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el niño nace en condiciones, se forma en condiciones inhábiles, o cuando se ve producto de una violación. Bien. Ese es un juez liberal. ¿Qué usted cree del aspecto laboral? Sí. Entonces tú dices, bueno, yo necesito de los 12 jueces, los 12 jueces, yo necesito que 7 o 6, para que sean parte, sean liberales, y vamos a tomar los otros conservadores. O si no, vamos a tener una Suprema Corte muy conservadora, que la sociedad se va a meter en un congelador y se va a congelar ahí en términos de su plataforma jurídica. Sí. Yo quiero varios jueces que sean doctrinarios, que tengan doctrina, que tengan filosofía de la administración de la justicia y del Estado y de qué sé yo cuánto, de la independencia del Poder Judicial. Y yo quiero jueces que trabajen como hormigas también. Esos jueces que están decidiendo rápido, que son los que lo ponen a trabajar mucho en casos que, aunque son de la Suprema, son casos ordinarios. Yo considero jueces que además de estar ahí, sean rectores de universidades prestigiosas o sean reconocidos internacionalmente. Yo quiero una Suprema Corte de Justicia muy suntuosa desde el punto de vista académico. Bueno, eso es lo que queremos.
No me vengan a decir, fulanito de tal, ese estaba con Leonel, qué sé yo cuánto, el otro. No, yo puedo estar con quien me dé la gana. Eso sí, no violo la ley. Claro. Ahora, cuando yo me pregunta, ¿usted simpatiza con el presidente Danilo Medina? Bueno, sí, en un momento determinado yo creo que sí, ajá. Dígame, ¿yo estoy violando la ley? Está mal eso, por eso usted me quiere inhabilitar para estar en la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que tenemos que discutir. Si no, vamos otra vez con ese atraso que tenemos en el tuétano de los huesos. La Suprema Corte, la Corte Suprema en toda parte del mundo, no se dividen por si la designó el presidente Trump o el presidente Obama. Se dividen si es un juez conservador o liberal. O liberal. Dice, mira, son 5. El que designa el presidente Trump ahora es un conservador. Se va a poner 3-2. ¿Qué tenemos? Una Corte Suprema conservadora. No una Corte Suprema de Donald Trump, ni tampoco de Obama. Es una Corte conservadora, o es liberal o es conservadora respecto al... ¿Por qué? Y finalmente digo esto, porque las Cortes Supremas son las ingenieras, las hacedoras de la jurisprudencia. Todo el ensamblaje de justicia se guía por la sentencia de la Suprema Corte. Lo he explicado y eso es elemental. Los abogados dicen, magistrado, sobre este caso, nuestra Suprema Corte de Justicia se ha referido mediante la sentencia tal del caso tal de la siguiente manera, y le leen el dispositivo para decirle al juez, este caso es el mismo, fíjese cómo hablaron allá arriba, así que usted tiene que pronunciarse igual. Y si el juez contradice a la Suprema Corte de Justicia, tiene que escribir como 24 páginas explicativas de esa sentencia, el por qué entiende que quien se equivocó fue la Suprema. Entonces, por eso es lo importante de que una Suprema sea o conservadora o liberal. En el caso de este panel, quisiéramos que fuera liberal, porque la democracia dominicana marcha en esa tendencia. Ojalá que Dios ilumine mañana. ¿Es mañana? Entre mañana y de hoy. Jueves. Sí, el jueves lo van a conocer. La decisión. Ya, entonces que Dios lo ilumine desde ahora. Sí, claro. Y no comiencen a decir, este es mío, este es tuyo, este es mío, este es tuyo, sino que decidan por el bien del país Así los es. jueces de la Suprema Corte de Justicia. Bien, mire, sí, buenos días. Yo quiero hacer 2 anotaciones. Primero, mostrar mi gran satisfacción. Perdóname, pero tú no habías hablado. No. Anda el Él carajo. quiere nada más conmigo. Sí, él intercambié algo con había Pedro. hablado. Estamos hablando de lo que a nosotros nos gusta, tabaco y ron. Sí, es verdad. Pero es verdad. Sí. Y no es verdad que nos gusta el tabaco. Y no es verdad que nos gusta el traguito. Sí, así es. Sí. Mira, a Cuando usted le vamos a gusta poner ahora nosotros Sí. como los estos tigres dicen, periodismo decente. Y bueno, no, nosotros somos gente de esa. Transparente todo el tiempo. Sí. Pero miren una cosa. Primero, mostrar nuestra satisfacción porque el desempeño de ayer del teleférico, después de su... Oye, me digo, movió pero sin problema alguno. más de 7,000 personas movilizó ayer. El teleférico de Santo Domingo, eso es muy bueno. Sí, claro que me alegro mucho por toda esa gente, por los usuarios, Sí, claro. porque le devuelve un respiro al bolsillo. ¿Tú entiendes, Pedro? Porque es que funciona el asunto, es bueno, funciona por lo organizado, por la rapidez en materia de tiempo, seguro, las muchachas, las mujeres se pueden montar con sus vestidos tranquilos, se pueden poner sus medias y no están expuestas a ese desorden del concho, y al mismo tiempo llegar a tiempo a su trabajo. Y malos olores. Exactamente, entonces eso es importante. Pero mira, con relación a esos 2 grandes temas de ayer, que lo toco a Orión hoy, porque están dentro de la semana, importante, eso está en agenda desde el principio de la semana, que son lo del comité político y lo del Consejo Nacional de la Magistratura y la selección de los jueces de la Suprema Corte, que está pautado para el jueves. Yo solo quiero precisar 2 elementos, de acuerdo a mí, por supuesto, a mi humilde punto de vista. En el caso particular del comité político no tiene por qué crear ningún tipo de sorpresa el hecho de que ayer no se hablara de reelección. Primero porque ese es un tema, el tema de la reelección, o un paso político, el tema de la reelección, que deberá pasar por un entramado interno, que es el del propio partido. Y ese entramado ayer
apenas dio un paso en adelante a poner al partido en condiciones orgánicas de responder a la nueva legislación electoral. ¿Por qué? Bueno, porque ayer fue que se decidió que ese partido va a elegir a su candidato a través de una consulta abierta. Se va a crear unas comisiones para esos fines. Se convoca al Comité Central, que es el máximo organismo de dirección, para el 27 próximo. O sea, está en marcha el proceso previo, digo yo, a la decisión que pueda tomar primero el presidente Danilo Medina. Porque déjense de tonterías. La reelección depende de Danilo Medina, el tema. Porque si Danilo Medina dijera ya no voy, ya terminó el tema, ya no hay que discutir más, pero él no ha dicho. Y mientras él no diga, entonces el tema está vigente. Y las actividades colaterales crecen, como están en efecto, están creciendo. El país, una gran parte del país está siendo tocado por el movimiento a favor de la reelección del presidente Danilo Medina. Por un grupo de gente que quiere eso. Pero está siendo tocado también por otro grupo que dentro del Partido de la Liberación Dominicana y fuera del Partido de la Liberación Dominicana no quieren la reelección. O sea, el país está en un debate franco, abierto. Y favorecen a Leonel Fernández. Abierto, sí. Uno favoreciendo al presidente Leonel Fernández, otro favoreciendo a Luis Abinader, otro favoreciendo a Hipólito Mejía y otro favoreciendo al presidente Danilo Medina. Y eso es indefectible. Eso no es cuestión de que el país se hunde y que el Congreso va a coger candela, nada de eso. O sea, esas son tonterías, esas son pamplinas. La realidad es que eso está montado. Dos escenarios, uno en contra de la reelección y otro a favor de la reelección. Eso es lo primero. Y el presidente que no dice si él va a acogerse al llamado que le están haciendo o no se va a acoger. Mientras él no lo diga, bueno, pues la rumba sigue. Pero ustedes, y además, con la puntualización que han hecho, inteligente, no se puede esperar menos de un hombre de un estratega político como Danilo Medina. ¿O pero tú crees que una decisión de esa magnitud se toma de la noche a la mañana? Y se toma a la ligera. No, eso necesita de su tiempo y de su espacio, el time político, que es fundamental. Y no lo va a conocer Danilo Medina. Un armador, un estratega eficiente. Tan estratega que fue un elemento fundamental para el ingreso del PLD al corredor electoral y participó como participado en todos los triunfos del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces va a equivocarse con eso. No, están en el proceso. Entonces yo quiero decir que eso va a pasar por dos entramados. El entramado partidario, que a final de cuentas es el partido que va a decir con sus organismos si se acoge o no en una u otra dirección. Porque cuando el presidente dice que es otra cosa, pero que tú ves cómo que se manejan los políticos. El presidente dijo en una ocasión, y sus seguidores siguen diciendo, no, él hablará cuando hable el partido. Brillante. Te deja en ascuas. Él hablará cuando hable el partido. Bueno, cuando hable el partido no ha hablado, ayer no habló, ¿verdad? Pero tiene un tiempo limitado por la misma Junta Central Electoral y por la ley electoral. Van a ver ustedes que esa respuesta del presidente va a venir en forma simultánea con la respuesta que dé el partido a la vez. Una no se va a adelantar a la otra. Espérenlo, que eso va a ser así, en esa dirección. Y eso, si se produce de esa manera, rompe cualquier vaticinio de esto de que va a haber problemas, no va a haber ningún tipo de problema. Porque va a ser en el marco de un proceso que se está llevando a cabo, que se está trabajando dentro y fuera del partido, Pedro.
y con instancia de la sociedad. ¿Viste la armonía de esa reunión de anoche? Por eso te estoy diciendo. Así que no nos llamemos a engaño con eso. Que si va a haber reelección, la reelección va a ser del PLD. Si no hay reelección, pues no habrá reelección, pero con el PLD. Olvídense, que por ahí es que viene el asunto. Y con relación a lo de la Suprema Corte de Justicia, es sintomático. Perdóname, Monserratito, más te hago que no se te olvide. Leo aquí, el PLD, lo quiero decir así, es el único partido que va a participar en primarias abiertas. Sí. Resulta que todo el mundo le tiene... El pueblo está acabando con todo el mundo. Le tiene miedo a las masas. A las masas, le tienen miedo a las masas. Le tiene miedo. Porque Abrirse. Dime tú, un partido, por ejemplo, de los pequeños de izquierda, que dicen que el pueblo es que sé yo cuánto. ¿Pero quién dijo? Con 20 millones de pesos hace sus primarias abiertas. Sí. Si quieres se lo buscamos como se buscaba antes en la tita, en la calle. Sí. No, es que le tienen miedo a las masas. Es que le tienen miedo a las masas. El PRM se va con militancia... con su propia militancia, que es innominada según su última... Y el PRD se abrió también. Y el PRD dice que por una... Ese dijo que uno guarda... El que no le tiene miedo al escrutinio es el PLD. Una cosa de calidad que también... El PLD, señores, reabre su padrón. ¿Sabe por qué? Porque ha determinado que una cantidad de gente de calidad... Y jóvenes, Pedro. Y jóvenes. Espérate. Se ha puesto del lado del partido y del gobierno. Claro. Se ha puesto a trabajar. Y esa gente merece que se le tome en cuenta un puesto electivo. Claro que sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, es que esas son de la ventaja comparativa de ese partido. Pero si tienen al pueblo y a todo el mundo, ¿por qué no permiten que el pueblo vaya y vote por ustedes? Exactamente. Entonces, con relación al tema que trató muy bien Orión Mejía, que lo viene tratando desde ayer, el tema de la Suprema Corte de Justicia, déjeme decirle algo. Me parece sintomático la insistencia del sector empresarial en pleno a través de sus diferentes instancias y sobre todo encabezada por el CONEP. Y otra instancia importante y fundamental como es Finjus, que están insistiendo en una nueva Suprema Corte de Justicia, que están de acuerdo con la modificación total, oye bien, de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quiénes son esos? Finjus y el CONEP. No, espérate. Finjus. Pero oí ayer a Finjus. Y el CONEP. No, pero oí ayer al jefe de Finjus en un programa de radio que le llamaron para preguntarle si... Entonces él dijo, ¿quién ha dicho que nosotros estamos pidiendo que se arrastre? Nosotros hemos dicho que debe engrosar nuevas gentes pero no es que se arrase con lo que hay. Pero no es cuestión de arrasar, pero no es cuestión de arrasar, porque es que depende cómo tú lo veas. Lo que Finjus ha dicho y lo dijo por escrito, y lo que ha dicho el CONEP lo dijo por escrito, es que quieren una nueva Suprema Corte de Justicia. Sí, espérate. Sí, lo dijo así. Óyeme, Pedro. Déjame terminar. Está bien, ok. Que se ingrese está bien, ok. Entonces digo yo que ellos dijeron, una interpretación mía errada de un Pedro. Sí. Finjus y el CONEP quieren una nueva Suprema Corte de Justicia. No así participación ciudadana. No así la familia Castillo. Pero Finjus quiere una nueva Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la empresa privada quiere una nueva justicia. Para que se sepa eso. Y para no salirme del plano soberano. Porque también hay un tinglado importante, fáctico, que también apuesta a una reforma total, a un cambio total. Porque no me digas tú a mí que esa comparecencia de la embajadora de los Estados Unidos, una dama que viene haciendo un trabajo de contactación de toda la población. Formidable. En todos los sectores se mueve de un sitio. Pero en una comparecencia con Alicia Ortega, cubano, dominico, americana. Es así, sí. Ya tiene la 3. Ya tiene la 3, sí. La 3 nacional, cubano, dominico, americana. Sí. Por ahí, bueno, con Alicia, hermosa, brillante, inteligente, amiga,
Buena amiga, la expresión. Sí, brillante. Con una comparecencia. Ella, a propósito del escarceo que hubo entre el procurador, ella hablaba de que entendía que bien el proceso, la discusión en torno al tema. Y 24 horas después, una declaración del departamento de prensa de la embajada, donde se le pedía información si estaban de acuerdo con esa polémica y con esa situación que estaba afectando a la magistrada, ¿cómo se llama? Miriam Germán. La embajada dijo que ellos veían con simpatía el debate con relación a la configuración de lo que sería la Suprema Corte de Justicia. Porque se lo preguntó un medio, no porque ellos dijeron, sino porque un medio preguntó, Pedrito. Pero ¿qué quiero yo decir con esto? No me sorprendería que el próximo jueves tengamos una completa y renovada Suprema Corte de Justicia. Yo creo que no. Pero eso es lo que tú crees. Yo creo que va a haber sí ingresos nuevos. Yo creo eso. Pero yo digo, oye, Pedro, yo no estoy diciendo que va a ser así. Lo que son ratificables. Yo digo, no me sorprendería que haya una nueva composición de la Suprema Corte de Justicia a partir del próximo jueves. No ¿Una me nueva o total? Porque una nueva es una porción también. Búscale lo que tú quieras. Una nueva Suprema Corte de Justicia. Lo que quiero decir es que esos apretos y ese chantaje que se montó aquí, que primero haciéndole muchísimo daño a esa dama, a esa formidable jueza, tienen que ratificarla y tiene que ser presidenta. Así fue que se planteó el asunto. No, por eso, pero así fue que se planteó. No es así, ¿no? En un momento se planteó así, ¿eh? Sí, así fue. Lo plantearon. Tiene que ser ratificada y tiene que ser la presidenta. Así no. Pero así no. Porque cuando usted asume posturas extremas, así usted no, recibe. Y puede ser. Y usted, no, cuando usted asume posturas extremas, usted probablemente reciba respuestas extremas. Entonces, a mí, si el jueves amanecemos, el viernes, con una nueva Suprema Corte de Justicia en todos sus planos, a mí eso no me sorprendería. Lo voy a dejar hasta ahí. Bien, miren, señores, nosotros tenemos un invitado especial hoy aquí con nosotros que nos va a poner al día en cuanto al tema este que se está discutiendo acerca de la modernización de la agropecuaria en la República Dominicana. Tienen motivos para hablar en este momento, porque así lo hemos solicitado y ellos han accedido a nuestra invitación. Muy bien, cómo no. Vamos a una pausa y Vamos a hacer un cambio. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Cada minuto, cada segundo, las informaciones vuelan de diferentes vías hasta llegar a nosotros. Por eso te las presentamos en las noticias internacionales. Castigada por los continuos cortes de luz y de agua, la población de Venezuela se enfrenta ahora a un racionamiento eléctrico. En su primera aparición en televisión tras 7 días de apagones, el presidente Nicolás Maduro anunció el inicio de 30 días de régimen de administración de carga, o dicho de otro modo, de racionamiento del consumo energético. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga. El plan de racionamiento de Maduro también incluye una reducción de la jornada de trabajo hasta las 2 de la tarde y una enésima suspensión de las actividades escolares. El hartazgo de la población ha estallado en las calles de Caracas, en forma de numerosas protestas y cortes de carreteras en distintos puntos de la capital. Las caceroladas sirvieron para denunciar que el agua no corre por las tuberías de sus hogares desde hace días. La falta de agua de hace mucho tiempo. Tenemos ya un mes sin agua y sin luz. No tenemos comida, no tenemos nada refrigerado. Tenemos un país quebrado, un país arruinado, un pueblo con hambre, sin medicamentos, estado muy mal. Caracas y 20 de 23 estados venezolanos volvieron a quedarse a oscuras el viernes por la noche y numerosas regiones siguen sin luz desde entonces, agravando una situación de penuria generalizada.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro inició el domingo una visita de 3 días a Israel para reforzar su alianza con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Un idilio político que Bolsonaro ha sellado con un gesto inédito: la visita al Muro de las Lamentaciones, en el este de Jerusalén, ocupado por Israel en la Guerra de los 6 días en 1967. Durante décadas, los dirigentes extranjeros han evitado las visitas al lugar para no posicionarse sobre cuestiones de soberanía. No ha sido el único puente tendido por el líder ultraderechista. Brasil ha anunciado que abrirá una oficina diplomática en Jerusalén como extensión de la embajada en Tel Aviv. El anuncio ha sido duramente criticado por las autoridades palestinas, que han llamado a consultas a su embajador en Brasilia. La visita de Bolsonaro coincide con la campaña electoral israelí para los comicios del 9 de abril. 3 de las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas American Airlines, sufrieron un fallo en sus sistemas informáticos, informaron medios locales. Entre las compañías afectadas se encuentran Southwest Airlines, United Airlines, Delta Airlines, JetBlue Airlines y Alaska Air, quienes anunciaron a través de sus redes sociales que estaban experimentando problemas en sus respectivos sistemas informáticos. Como consecuencia del fallo, se registraron retrasos en una cuarta parte del total de los vuelos en los aeropuertos de las ciudades de Nueva York, Boston y Washington. Otras urbes como Chicago, Atlanta, Detroit y Miami también se vieron afectadas por la situación. De acuerdo con American Airlines, el fallo fue ocasionado por un error en el programa llamado Aerodata, que proporciona software de vuelo a las aerolíneas. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.